Señor Dios Padre, gracias te damos por tu bondad, por tu misericordia, por traernos acá con bien, con un corazón deseoso de escuchar de ti. Queremos que hables a nuestros corazones en este tiempo que vamos a compartir la escuela dominical con niños, jóvenes y adultos, cada uno en su lugar, para que tu palabra cale hondo en nuestros corazones para aprender algo más de ti. Y te ruego una bendición por los que ya estamos aquí, por los que vienen en camino, por el tiempo que vamos a vivir en adelante, en este tiempo de domingo, que siempre es un gozo juntarnos y alabar tu nombre. En el nombre de Jesús damos las gracias y pedimos estas cosas. Amén. Los niños a sus clases. Fuera de aquí. Y nosotros vamos a seguir entonces en nuestra escuela dominical en el libro de Zacarías. No, no era Zacarías. Zacarías, la Biblia al bolsillo. Tampoco. Lucas, ahí estamos, sí, Lucas capítulo. Va con trampa porque está ahí. Oye, noto una concentración total, ¿eh? Ahora sí, Lucas capítulo 18, bien. Y vamos a ver 3 versículos hoy día. Vamos a estar 10 minutos nomás en la clase. Vamos a estar 10 minutos en la clase, son 3 versículos nomás. Y tenemos que prepararnos porque es un tema difícil. No lo dice expresamente en el texto que vamos a leer, pero se desprende de ahí algunas cosas, muchas preguntas que tenemos o que no sabíamos que teníamos, quizás, cuyas respuestas no son necesariamente fáciles. ¿Estamos todos allá? Lucas 18 dice, traían a él, a Jesús, los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Ya? Y la escuela dominical de hoy le puse como título La prioridad de los padres. ¿Qué estamos viendo en el texto? Que los padres llevan a sus hijos. ¿Qué edad tenían los hijos? Tenemos idea. Vamos a verlo. El punto es este. Todos los padres tenemos la responsabilidad de educar a nuestros niños, ¿sí o no? Más los cristianos tenemos que educarlos para que en algún minuto conozcan al Señor y no se les haga extraño. Y para eso, como dice Pablo allá en la carta a los Efesios, debemos hacerlo en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sí? No es de cualquier manera. Entonces, ¿cuál es la mayor preocupación de los padres cristianos? Que nuestros hijos tengan una buena carrera, ¿no? Que nuestros hijos se casen. ¿Tampoco? Todas esas son preocupaciones, ¿sí o no? Pero ¿cuál es la mayor? Su destino eterno, que conozcan a Cristo. Y lo que estamos viendo en el pasaje es exactamente eso. Como dice en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque es... ¿Qué van a obedecer los hijos a los padres? ¿Qué se le ocurre a usted? Porque los padres les enseñan, no otra cosa. Por lo tanto, ¿qué está diciendo el versículo? Que tienen que enseñar. Pero Dios envió a su Hijo para morir en una cruz, perdonar nuestros pecados y en arrepentimiento ser salvos y tener vida eterna. Eso es lo que tenemos que enseñar, de muchas maneras. No solo ustedes por la palabra de Dios, texto que yo enseño, sino con mi vida viviendo la palabra de Dios. Cosa que lo que nuestros hijos vean, de hecho,
Cuando un hijo tiene 3 años, ¿sabe leer o no? ¿Qué va a ver? ¿Qué cosa le va a quedar en su mente? Lo que nosotros hacemos. ¿Ya? Entonces tenemos que enseñar más con ejemplo, luego con palabras que ratifican ese ejemplo. Entonces, ¿cuál es la mayor preocupación de nosotros como padres y de los futuros padres? Ser el ejemplo de la palabra del Señor para que nuestros hijos crezcan en amonestación y disciplina del Señor. Básicamente lo que queremos es que nuestros hijos entreguen sus vidas a Cristo cuando tengan edad para arrepentirse y creer, cuando tengan discernimiento. ¿Sí? El contexto del texto parte del texto anterior que estudiamos el domingo pasado, ¿recuerdan? Un fariseo y un publicano. ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué hacía el fariseo? Se justificaba a sí mismo. ¿Hacía algo más o no? Oraba, justificaba a sí mismo. ¿Pero qué más hacía? Menospreciaba a los Menospreciaba al publicano y no era humilde y ahí en la mitad del versículo 11 dice que él da gracias a Dios porque no soy como los otros hombres. Y empieza a decir cómo eran. ¿Qué es eso? Soberbia, ¿qué más? Idolatría, ¿qué más? Pecado, ¿qué más? Todo esto también, pero él es juez. Él se autoconstituyó en juez de nosotros. ¿Quién es el juez? Dios. Y él tomó el lugar de Dios. Y vemos entonces que el pecado es un poquito más fuerte de lo que uno lee así como primera vez. Eso pasa cuando, como dijo el domingo pasado, creemos estar en un buen camino y estamos exactamente en el contrario. ¿Qué nos puede hacer ver que estamos mal? Es difícil. Y vemos que ellos vienen al Señor, tienen los milagros del Señor, tienen el poder del Señor, porque Jesucristo es Dios, lo vieron ahí, vieron cómo manejaba la Escritura, cómo vivía las Escrituras, cómo cumplía la ley, vieron todo eso y creyeron, ¿no? No, qué difícil. ¿Entraron al reino de los cielos? O sea, es fácil no entrar. Pero vemos en el versículo 13 a un publicano que reconoce su moral delante de Dios y dice que es pecador. Y esas son cosas que tenemos que enseñar a nuestros hijos. No que nuestros hijos son pecadores, que lo son, sino que yo también. Y necesitamos de eso. Él siendo el publicano, rogando al Señor, ni se atrevía, dice, a alzar sus ojos al cielo. ¿Y cuál es la enseñanza del domingo pasado? El humilde será exaltado y el soberbio humillado. Y dice que el que es justificado es el humilde, el que reconoce su condición delante del Señor. Y humilde, ¿por qué es humilde? Reconoce su error, ¿qué más? ¿Qué más reconoce? Que es pecador. ¿Quién es Dios? Solucionar su pecado, ¿no? No puede. Eso es lo que reconoce, que él es incapaz, no tiene ningún poder para solucionar nada. Solo Dios lo tiene. Y eso es clave. Y ahí llegamos, en ese mismo contexto, sigue el texto y vamos a ver otra historia, es una historia real, cuando los padres llevan a Jesús a sus hijos. ¿Okay? Y va a seguir hablando de quienes entran al reino. ¿Quiénes son los que entran al reino? Versículo 17. Aquellos que reciben al Señor con el corazón de un niño. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Versículo 15. Los padres están llevando a sus... Y ahí vamos a ver una lámina. Hay una palabra en amarillo. Prefos. Que es una palabra griega. Está transliterada, obviamente.
que significa guagua, incluso es el nombre que se le da al feto. Guagua recién nacida o en sus primeros días, meses. A eso se refiere la palabra niños en este texto. La pregunta es, ¿qué podían hacer esos niños, esas guaguitas, respecto de la vida? Absolutamente nada. ¿Qué capacidad tenían de tomar alguna decisión? Ninguna. Y tenemos entonces la comparación de este publicano humilde que ve su incapacidad delante de Dios. Y viene la comparación ahora, quizás una de las más grandes comparaciones que hace el Señor, en nuestra inhabilidad para alcanzar salvación. Dando el ejemplo de estas guaguas, de estos bebés. No pueden hacer nada. Por esto son sus padres los que le llevan a Jesús. Es linda la imagen, ¿no? Y ese es básicamente el texto. Y tenemos unos versículos acá donde la palabra niño, a ver, en español siempre va a decir niño, pero en el griego no siempre va a decir la misma palabra para decir que no todos estos niños tienen la misma edad. ¿Se entiende esa idea, no? Ya, aquí va a hablar de estos niños que están recién nacidos. Y vamos a partir con el mismo Señor Jesucristo. Dice, esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales. Obvio, ¿por qué? Porque estaba recién nacido. Acostado en un pesebre. Y ahí usa esa palabra brefos. En Hechos, y hablando aquí Esteban cerca de Faraón, dice, este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños. ¿Qué niños? Los recién nacidos. De hecho, no recuerdo, en Éxodo dice que no pasen de más de 3 meses de edad. Tenía que matarlos para que no se propagase. Nuevamente escucha ahí esa palabra. Y esto es interesante cuando va a hablar de Timoteo, dice, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Y básicamente lo que quiere decir el texto ahí, que Timoteo fue expuesto a las cosas del Señor desde que nació. Dice, oye, pero a lo mejor a los 6 meses no entendía nada, pero igual su madre y su abuela lo pusieron a la verdad de Dios. Con su ejemplo primero y después con la Escritura. Y quizás no solo eso. ¿De qué nación era, dice, la madre de Timoteo? Judía. Por lo tanto, tiene que haber observado las fiestas judías. El niño de pequeño lo vio. Y Pedro, en su primera carta, dice, desead como niños recién nacidos. Y esta es una exhortación que nos hace nosotros para buscar en la palabra de Dios cada día, no de cualquier manera. De esta manera, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, para una vida en el Señor. ¿Cómo? ¿Cómo tenemos que buscar la palabra del Señor? Como una guagua que tiene hambre. ¿Quién puede hacer callar a una guagua con hambre? Nadie. Esa es la idea, ¿no? ¿Cómo nos vamos a quedar tranquilos sin ir a la palabra del Señor un día? Esa es la exhortación, pero usa ahí esa misma palabra. Ok. Ahora, hay otras palabras, vamos a pasar a otra lámina. Una es nepios, la otra es paidón. Paidón, de ahí se deriva la palabra pedagogía. ¿Ok? Y la primera es nepios. Y nepios está hablando ya de un niño que toma ciertas decisiones. Por ejemplo, tú le puedes decir a un niño, no meta los dedos en el enchufe, el niño te mira, ¿qué va a hacer? Bueno, ya no se puede porque los enchufes están fabricados de tal manera que no lo pueden hacer, pero pueden meter claro. Hacer más de eso pues se puede. No haga eso, y ya es un niño, lo hace. O sea, toma sus propias decisiones. Tal vez no con conciencia de pecado, pero lo toma. Y está hablando Pablo a la iglesia de que el mismo Señor Jesucristo dio dones a la iglesia, dio pastores, maestros, evangelistas a la iglesia para que crezcamos, todos crezcamos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. ¿Para qué? Y esta es la advertencia. Ya no seamos niños fluctuantes.
llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Es fácil engañar a un niño? Si de repente está con una pataleta y le damos un dulce y se queda callado. El niño, estamos hablando de 6 meses, 1 año. Bueno, algunos son más difíciles, ¿no? Pero la idea. Y o le mostramos algo que desconoce y queda así como que esto, y se olvidó de lo que estaba pensando antes. Esa es la idea cuando está hablando aquí de nosotros mismos, como ese tipo de niños, que nos dejamos engañar fácilmente. ¿Por qué? Porque nuestra base de vida en la escritura es débil, como es la enseñanza en un niño muy chico. Y la otra palabra, Python, está hablando de un niño ya más grande. Curiosamente en el hebreo hay muchos más términos para clasificar las edades de los hijos, pero en griego hay alguna otra más que habla de aquellos que todavía maman, para dar esa terminología específica. Pero acá está hablando nuevamente del Señor Jesucristo en Lucas, y dice, y el niño crecía y se fortalecía. Entonces estamos pensando en un niño de 6, 7 años, ¿no? Y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y en general este término dura hasta los 14 años. En el contexto judío. ¿Ya? No vamos a aplicar eso a nuestros hijos. Entonces vemos que en la escritura, cuando leemos niños, hay que pensar bien de qué niño está hablando, de qué tipo de niño, y lo vamos a entender por el contexto. Si alguno quiere profundizar, tiene que ir a un comentario bíblico o algo así donde te explican un poco más, sobre todo yendo al video original para ver qué tipo en qué edad estaba ese hijo. Y tenemos entonces en este caso, volviendo a Lucas, a los padres llevando sus bebés, básicamente esa es la idea, a Jesús. ¿Hay alguna ilustración mejor para demostrar la gracia del Señor en la salvación? Parece que no. Llevar un niño que no se puede mover. De hecho, ¿cómo estaba Jesús? Envuelto en pañales. Y envuelto en pañales era amarrado. ¿Ya? Supongo. Aparte que sin pañales tampoco se puede mover. Pero aquí ya no puedes nada. Esa es la idea. Ahora, en el contexto, Jesús está hablando por los fariseos. No está hablando a los fariseos. Está hablando porque los fariseos habían implantado un sistema religioso de la justificación por obras. Tú tienes que hacer cosas buenas y vas a llegar al reino de los cielos. Y era una enseñanza absolutamente equivocada porque dejaba precisamente al Señor del reino de los cielos fuera. Y eso era lo que dominaba la cultura judía. ¿Cuánto interés tenían los fariseos por los niños chicos? Ni uno. Es interesante lo que está pasando acá, entonces. El Señor va a enseñar exactamente lo contrario. Y quiero que vayan a Ezequiel capítulo 16. Tenemos entonces un contexto donde vemos que la cultura judía, dominada por los fariseos en cuanto a la enseñanza, todos que tenían miedo más a los fariseos que a Dios, no había mucho interés en cuanto a la enseñanza espiritual para los niños. Y vemos que a Dios sí le interesan los niños. Y vamos a leer un pasaje que puede parecer un poco duro, pero que muestra justamente esto. Estamos en Ezequiel 16, versículo 4, dice, en cuanto a tu nacimiento, a ver, lo que está haciendo Dios acá es hablarle a Israel, comparándolo como si fuera un niño. ¿Okay? Dice, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. ¿Sí? Envuelto en pañales. Y de hecho lo que están hablando acá es cómo era el trato de los judíos con sus bebés. Los bañaban y los bañaban con sal. ¿Qué es? Algo que no se hace para nada hoy día. 5.
no hubo ojo que se compadeciese de ti. Recordemos, está hablando en la analogía del niño a Israel, para hacerte algo de esto. O sea, como que nació y quedó ahí, tirado. Esa es la idea. Teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. En el fondo se está describiendo cómo es el mundo. ¿Sí? Y casi como son los fariseos en este tiempo más nuevo ahí en el Evangelio, con los niños. Pero mira lo que dice el 6. Y yo pasé junto a ti y te di sucia en tus sangre, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande. Y llegaste a ser muy hermosa, tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí, tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová, el Señor, y fuiste mía. Y básicamente está hablando de la relación de Dios con Israel, y entendemos los pactos que él mismo hizo, etc. Pero también vemos a través de ese texto cómo amaba a los niños, lo que Dios piensa de los niños, por algo lo está comparando con eso. Y es interesante pensar que nuestros hijos, desde que nacen, están en el corazón del Señor, ¿no? Amén. Gracias, Señor. Y dice el texto allá en Lucas, traían a él, a Jesús, los niños para que los tocase. ¿Cuál es la idea? Ahí? Que pusieras tu mano sobre su cabeza, sobre la cabeza de los niños. Tu mano sobre su cabeza, no es eso. El Señor Jesús pusiera su mano sobre la cabeza del niño. Eso es el bebé, digamos que estamos en esa edad. Como, por ejemplo, Jacob hizo con los hijos de José, recuerda, ¿no? Efraín y Manasés. Jacob llega a Egipto, conoce a los hijos de José, chicos, y pone las manos sobre ellos para bendecirlos. Y lo hace cruzado. Pero el punto es ese. Y pone sus manos para darles la bendición, que tiene que ver con la herencia espiritual. Interesante la figura. Los mismos rabinos, por medio del Talmud, que es una enseñanza paralela, que si bien no es inspirada por Dios, tiene bastante historia acerca de los judíos, dice que recibirían a padres con sus hijos para, y mira lo que dice acá, después de haber puesto sus manos sobre la cabeza del niño, el padre lo conducía a los ancianos, uno por uno. Había padres ancianos y llevaba a su hijo uno por uno para que cada anciano también lo bendijese al niño. Y oraban estos ancianos para que llegase a ser famoso en la ley, fiel en el matrimonio y abundante en obras buenas. O sea, un hombre de bien, no un hombre de bienes. Como hace ora al mundo, ¿no? Que ora al Señor, que le vaya bien en la vida. No, no, no. Famoso en la ley. O sea, que su vida sea reconocida por la piedad en el Señor. Es una buena oración para un hijo, ¿no? Fiel en el matrimonio y abundante en buenas obras. Otra cosa, los judíos hacían participar a sus hijos en las fiestas desde pequeños. ¿Ok? ¿En qué fiestas? En todas las fiestas judías, la de los tabernáculos, la Pascua, todas las fiestas. Por lo tanto, los niños desde pequeños iban a Jerusalén. ¿Y qué veían ahí? El templo, los sacrificios que se hacían en el templo, el humo que subía como ofrenda al Señor. Y esa imagen se les iba grabando. Los sacerdotes cantando a toda voz, alabando a Dios.
Y esa música queda grabada en su mente y en su corazón. Y cuando ellos crecían y aprendían lo que la palabra decía de eso, como que todo les encajaba. A veces estas cosas visuales o vivenciales quedan más implantadas en el corazón de los niños que la misma escritura. Y en el tiempo la escritura iba ocupando su lugar. Por eso les dije al principio, si queremos enseñar a nuestros hijos, tenemos que partir enseñando con el ejemplo. Si yo soy un hombre de oración, voy a estar orando muchas veces en el día, y la idea es que mi hijo me vea orando en actitud de oración para que él, sin saber lo que es la oración, entienda que hay un tiempo que es para algo, que cuando lo entienda va a decir, esto es. Y no va a tener dudas. Se va a afirmar en sus recuerdos, de lo que él ya sabe. Si yo no soy un hombre de oración, bueno, tengo que preocuparme por hacerlo para que mi hijo, cuando me vea hablando, aprenda a hacer exactamente lo mismo. Los niños aprenden por imitación. Entonces tengo que vivir en amor para que mi hijo aprenda a vivir en amor. Y todo lo que ustedes quieren poner en medio, que sea agradable a Dios. Si los judíos lo hacían, nosotros con mayor razón. Estos simbolismos tienen siempre fuerza en la enseñanza. ¿Qué es lo que Dios le había encargado a los judíos respecto a los niños? Y conocemos el texto casi de memoria, digo casi que lo voy a leer, allá en Deuteronomio 6, versículo 6, dice, y estas palabras que yo te mando hoy, o sea, las escrituras, estarán sobre tu corazón. O sea, si yo voy a enseñar a mi hijo, voy a enseñar por algo que yo estoy convencido. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano, como una señal. No confundamos. Eso lo decían los judíos. ¿Recuerda que vimos el domingo pasado las filacterias? Y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, había una especie de filacteria también que estaba en la puerta de la casa. ¿Ha habido alguna vez en la casa de un judío? Tienen como una cajita metálica en la puerta de su casa. Hasta el día de hoy. Y esa se llama mesuzá, esa cajita. O sea, las filacterias y las mesuzá. Que tenían también escrito un texto bíblico, generalmente este de Deuteronomio 11, que lo que hacían ellos al entrar a su casa, él la tocaban con un dedo, besaban su dedo y pedían la bendición. En Salmo 121. El problema está en que los judíos terminaron usando esto como un amuleto y perdieron la relación con Dios. En Salmo 121, 4, 8, dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y muy probablemente los judíos hacen eso con la mesuzá, que Dios me guarda cuando entro y cuando salga. Así como mucha gente hoy día, y no estoy hablando de judíos, tienen Biblias abiertas en el Salmo 91 para que Dios me proteja. Amuletos. La Biblia en sí misma, como libro, para el que no lo entiende, para el que no lo cree, no tiene ningún valor. La Biblia tiene poder en el Espíritu Santo. Y tiene poder. Pero no hay que confundir las cosas. Y lo otro que hacían los judíos era una celebración, vamos a llamarlo así, que se llama el Bar Mitzvah. Que era a los 13 años, por eso dije hasta los 14 años vamos a tratarlo como niños, muchachos, jóvenes, etc. En el contexto judío, ¿ok? ¿Qué es el Bar Mitzvah? Bar en hebreo significa hijo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver un personaje en el Nuevo Testamento que se llama Bar Jesús. O sea, hijo de alguien que se llama Jesús. ¿Ya? Barrabás. Era hijo de la maldad. ¿No?
De la Partía con el ventería. mismo prefijo. ¿Ya? Entonces, mitzvah significa mandamientos. ¿Ya? Y esta es una ceremonia donde el que antes era niño, ahora es responsable de los mandamientos del Señor. Eso es el bar mitzvah, ahora es hijo de los mandamientos. Es una explicación simple, corta, si no vamos a estar mucho rato acá. Y tenemos, entonces, ahora sabemos que los judíos sí enseñaban a sus hijos desde pequeños de las cosas del Señor, los judíos piadosos, eso todo lo que ¿sí? Y lo hacían participar de la fiesta, y entendían las cosas, y sabían que había que orar, sabían que había que ir al templo, y cantaban los salmos, y leían las filacterias, y sus padres les enseñaban todos los días la palabra del Señor. Y sabían que ellos eran de Israel, pueblo de Dios. Eso lo tenían clarísimo. Y vemos el paralelo a nosotros hoy, que deberíamos hacer lo mismo con nuestros hijos desde que nacen. Traerlos a la iglesia siempre para que conozcan que la iglesia es el lugar donde se congregan los hijos de Dios, los salvos a Cristo. Y nos ven estudiando la Biblia en la casa y saben que allí buscamos nosotros escuchar la voz de Dios. Si no lo van a entender, pero lo ven, etc. Y todo lo demás. Lucas 10, versículo 16. Entonces, ¿qué pasó? Los padres llevaban sus bebés y a los discípulos no les gustó la idea. Los reprendieron a los padres, dijo, oye, no traigas tus hijos acá. Mas Jesús, llamándolos, dijo, dejad a los niños venir a mí. ¿A quién llamó? A los discípulos. Y es interesante porque en el pasaje paralelo en Marcos 10 va a decir que Jesús se enojó con ellos. Pero lo llama aparte. Jesús está con un montón de gente, probablemente miles, pero llaman a los discípulos aparte para decirles, ¿no? Que vengan a mí. Y van a enseñar por qué. Pero no solo los discípulos, sino a todos. Y quedó escrito para que aprendamos también hoy día en nosotros. Y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y tenemos que definir qué significa de los tales. Y básicamente, la pregunta es, ¿de los niños o de los que son como niños? Y la respuesta es de los que son como niños. Veamos por qué. Es de los que reciben al Señor con sencillez y naturalidad, sin exigir nada a cambio. Sí, yo creo en Cristo, pero siempre y cuando Él me... No es una transacción, es un regalo. Y si los niños están educados así desde el principio, lo van a entender. Y si nosotros queremos recibir al Señor, tenemos que hacerlo como ese niño. Eso es lo que está enseñando Cristo acá. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y ahí queda más claro entonces qué significa de los tales. O sea, de cualquiera que tenga ese tipo de corazón. Ahora, si el reino de Dios fuese de los niños, ¿sí? Entonces todos los niños serían salvos, ¿o no? Eso se llama universalismo. ¿Para qué murió Cristo en la cruz? No tiene sentido, ¿no? ¿O por qué oramos para que ese niño crea en Cristo cuando entienda? Tampoco tiene sentido. Lo que sí sabemos es que la Biblia declara, el Señor declara, y es más, Cristo murió en la cruz por que todos somos pecadores, y dice, por ejemplo, David en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. ¿Sabes qué es lo que es la palabra concebir? Es cuando se junta el espermio con el óvulo. O sea, cuando empiezan los 9 meses. ¿Sí? La concepción. Porque algunos entienden que la concepción es cuando nace. No, es antes, los 9 meses antes. Dice que en pecado me concibió mi madre. O sea, desde ahí, desde ese día, soy pecador. Para el Señor, y 1 Corintios 15:22 dice,
Porque así como en Adán todos mueren, o sea, por el pecado original, el pecado en Adán nos es imputado legalmente y realmente el pecado a todos nosotros, todos somos pecadores. También en Cristo todos serán vivificados. O sea, si crees en Cristo, tienes vida eterna. O sea, necesitas creer en Cristo. Básicamente lo que está diciendo el pasaje. ¿Por qué? Porque todos nacemos pecadores. No importa en la etapa de la vida en que estamos, somos pecadores. Y aún hoy somos pecadores, pero en el Señor redimimos. Y como les dije en el versículo 17, explica entonces esto de que los tales son aquellos que realmente son los que van a Cristo de corazón. La gran pregunta, y esta es la parte difícil, ¿se salvan los niños? Un bebé que no tiene ningún poder de decisión, si muere, ¿se va? Un aborto. Y que hay aborto causado, y hay aborto espontáneo. No estoy usando la palabra aborto en más sentido en el ciudadano. ¿Se salva o no? Y quedamos ahí como... ¿Y dejen de salvarlo? Esa es la gran pregunta. Y hay diferencias entre distintos teólogos que dicen que sí, otros que no. Yo soy de la opción de que sí. ¿Por qué se van a preguntar ustedes? ¿Qué leímos en Ezequiel? Lo considero como suyos. Y uno dice, bueno, Dios no va a ir en contra de su palabra. Ese es mi convencimiento. Todos somos pecadores. Todos vamos al infierno. Pero tenemos que entender una diferencia entre la culpabilidad que tenemos por causa del pecado y la conciencia que hay de esa culpabilidad. Y un bebé no tiene conciencia. Y yo me imagino que si un bebé es condenado y va al infierno, no va a entender por qué está siendo castigado. Hay un teólogo al que yo leo mucho que se llama Samuel Pervillos, y tomé un texto de él que se lo voy a leer. Y pienso exactamente lo mismo. Si un niño muere antes de llegar a la edad del discernimiento personal, no sabemos cuándo es eso, pero en algún momento empieza a entender, no necesita ningún medio de gracia para salvarse, no necesita la fe, por ejemplo, ni una confesión personal de su condición ante Dios, porque son incapaces de hacerlo, sino Dios les aplica en el momento de su muerte. Eso que quede claro, no mientras está vivo, no. En el momento de su muerte, la obra de expiación potencial en la cruz, el poder de la cruz. Y lo saben. Dios es poderoso para presentarnos delante de Él con gran alegría, sin mancha, dice la carta de Judas al final. Y eso hace con estos bebés o incluso antes de que nazcan. Por aplicación. Por aplicación se les comunica el pecado original, son pecadores, pero por esa misma aplicación les es dada a su favor la obra expiatoria. Gracias, Señor. Y vamos a leer algunos textos para reafirmar esta verdad. Capítulo 3. ¿Estamos allá? Job 3:16, le suena 3:16, ¿no? Job se está lamentando de su situación, ese es el contexto en el libro, pero mira lo que va a decir. ¿Por qué no fui escondido como abortivo? O sea, para no llegar a este mundo. Como los pequeñitos que nunca vieron la luz. Allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas. ¿Qué está diciendo? No es lo mismo. Salvación. En según Samuel, no lo lean, yo les voy a contar la historia. Bueno, ustedes conocen la historia. Cuando David y Betsabé pecaron y Dios los castigó con la muerte del hijo que nació de ellos. ¿Lo guardan? Y lloró,
David, para que su hijo no muera, y finalmente el hijo murió. Y entonces él se sentó a comer. Y le dije, oye, ¿por qué ahora sí estás tranquilo y ya estás tan devastado por la muerte de tu hijo? Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que he muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Esto que dice, yo voy a él, lo vamos a juntar con el Salmo 17, para que entendamos qué es lo que realmente está diciendo David en ese versículo. Salmo 17, 15. En cuanto a mí, dice David, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿No? Eso pensaba el de su hijo, eso sabía el de su hijo. Eso está escrito en la Biblia, eso es palabra de Dios. Amén. Y es un gran alivio para nosotros saber esta verdad. Lo que no sabemos es cuándo el hijo tiene discernimiento. Ese es el problema. Por lo tanto, tenemos que enseñarlo desde el bebé. Orar por él desde la concepción. Para que conozca a nuestro Señor. La pregunta que tenemos que resolver es, ¿hay una ilustración mejor para demostrar la gracia del Señor y la salvación? No hay, sí. Dios es tremendo. Dios es gracia en Cristo para salvación. Y es hermoso saber que para nuestros hijos, que no van a alcanzar a conocerlo en el corazón, lo van a conocer en el corazón. Amén. Paramos para terminar. Gracias, Señor, te damos por esta enseñanza. Gracias por tu palabra que contesta siempre nuestras preguntas, aún las más difíciles. Sabemos que es un texto inspirado, muchas madres pueden y se preguntan y tienen dudas. Pero tu palabra responde con tanto amor, pero al mismo tiempo con tanta verdad, que podemos descansar en ti aún en nuestras angustias en este sentido. Ayúdanos, que somos padres, que van a ser padres, a enseñar a nuestros hijos desde el comienzo en tu sabiduría, en tu bondad, en tu fidelidad, porque solo tú eres grande y solo tú provees salvación en Cristo, por gracia, por amor, aunque no lo merecemos. Gracias te damos una vez más, Señor Jesús. Amén.